Alma. Qué bolso tan guapo que te has agenciado, ¿no? ¿Con quién te has acostado para que te lo regale, eh? ¿Qué dices, tía? Me lo he comprado con mi dinero. Vale. Es que me ha salido un trabajillo estos días, que estaba muy bien pagado. Envidia, ¿no? Pero ¿cómo se lo habrá comprado si no tiene un duro? Estás obsesionada con la tía esa, ¿eh? Mira, querías vengarte de Alma y hacerle la vida imposible, ¿no? Guay. Pero estamos a mitad de trimestre y aún no has hecho nada. Así que o te da igual Alma, que no tiene pinta, o te cagas de miedo pensando en cómo enfrentarte a ella. ¿Tú qué dices, Teresita? Es que yo lo vi el otro día en una tienda. Sí. Pero no quiero que me quieras. Pero no pasa nada. Da igual, sí, porque por dentro... ¿De qué vas, normal? Tío, no te pongas tonto, hombre. Es que aquí todos somos colegas, ¿no? Claro, hombre. Claro que sí, Toñete, coño, claro que sí, hostia. ¿Eres el diablo sobre rueda? Hombre, pues me faltan los cuernos, pero sí, soy yo. ¿Cómo mola tu cómic del periódico? ¿Me lo firma? Por supuesto, guapa, claro que sí. Flipo con que tengas fans. ¿Pero qué flipas? ¿Con que yo tenga fans o con que tenga fans y tú no? Muchísimas gracias, chicas. Ya me estás espantando a las groupies. ¿Y tú por qué tienes groupies? ¿Por saltarte sistemáticamente las clases 2 veces por semana? Pues mira, sí, va a ser por eso. Y como no las quiero defraudar, yo cojo y me piro. ¿Te vienes a la hora o qué? John, estás tensando la cuerda, te lo aviso. Si sigues faltando a clase, vamos a tomar medidas, tú mismo. ¿Qué? Álvaro. No, tío, yo mejor me quedo. Y yo si quieres tener groupies, pringao. Hasta luego, Arturo.